Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de un arte, del séptimo arte, que es muy glamoroso, pero es muy complejo, muy complicado, pero apasionante. Y un experto nos va a platicar al respecto. Comenzamos, bienvenidos. Eric Arenas Góngora, ¿cómo estás? Muy bien, Verónica, muchas gracias. Qué gusto gracias. que estés aquí. Muy contento, muchas gracias por la invitación y pues y de lo que quieras platicar acerca de cine, con mucho gusto, siempre. Que acá no le sabes. Se los he expresado. Oye, Eric, tienes ya un buen tiempo siendo parte del equipo que tiene en funciones el cine universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así es, sí, oficialmente 3 años como programador de la SAL, como colaborador del proyecto más de 7 años, está a punto de cumplir. Prácticamente desde que nació. Desde que nació el proyecto del cine universitario de la UACJ. Como espectador y usuario de esa sala desde principios del 2000, porque antaño era el Cinito, el famoso Cinito. Sí. En la zona ya Conaf. creció. Ya creció, ya se hizo más grande, ¿no? Entonces, pues ese lugar guarda para mí un lugar, ese espacio guarda para mí un lugar y me ha dado siempre oportunidad de colaborar, de hacer proyectos, y desde 3 años para acá, aunque llevo yo mucho más en la UACJ, llevo casi 20 años dentro de la UACJ, de 3 años para acá, pues se me ha permitido desarrollar, trabajar en conjunto con otras personas ahí muy talentosas y con el apoyo de la administración y también con las audiencias, ¿no? Que las audiencias lo vean, lo reconozcan, pues eso también nos da impulso para hacer. Es que la Voz Populi dice que sí se notó mucho tu llegada al sitio. Es bueno, eso es muy bueno. Sí, darle tu toque personal. Claro, sí. Pero siempre en beneficio de la comunidad. Claro. Eso es lo que debe de tener uno siempre presente. Okay. Vamos a hablar del cine en general, pero vamos a terminar de aterrizar al ex Cinito. El ex Cinito. Que ya cumplió su mayoría de edad y ya se convierte en la sala Ripstein. Arturo Ripstein. Sí. Que tuvimos el gusto de estar ahí recientemente, que personalmente vino a inaugurarla, y eso es también un logro muy importante. Claro, sí, fue ya casi un año de este evento que se hizo en el marco del 50 aniversario de la UACJ. Y pues teníamos que hacer algo apropiado, ¿no? Algo que estuviera a ese nivel de la UACJ como institución. Y bueno, hay muchísimos realizadores, realizadoras, personajes importantes del cine mexicano. Pero Arturo Ripstein guardaba, desde el inicio del proyecto de cine universitario, guardaba una cercanía y fue de los primeros ciclos que se hicieron ya bajo la administración de la UACJ, ¿no? Probablemente fue el segundo, porque el primero fue para Jaime Humberto Hermosillo, que fue el realizador que estuvo cuando se inauguró el espacio, ¿no? Él fue el padrino del cine universitario, el entonces Cinito todavía. Y con Arturo Ripstein, que hace un año estuvo acá presente, pues fue para el 50 aniversario y se decidió desde las áreas de cultura de la UACJ y después de un proceso institucional ante el Consejo Universitario, se decidió nombrar la sala Arturo Ripstein y estuvo presente con su esposa Paz García Diego, guionista también de él, escritora, y estuvieron juntos, ofrecieron una charla magnífica, estuvieron en este homenaje que le hicimos al maestro Ripstein. Él llegó contento y se fue más contento. Qué bueno. Y sí, así fue. Esta sala cumple un objetivo muy particular. En una época en que las grandes salas, aquellas en las que iba todo el mundo trajeado, que parecía que ibas a ir, no sé, a una fiesta, ir al cine, que eran filas enormes para entrar, que se llenaban aquellos monstruos, como si hablamos de Juárez, pues los cines del centro, el Cine Victoria, el ex Cine Victoria. Bueno, ya ninguno queda de esa época, de pie, sí. Porque el fenómeno del cine se volvió como más íntimo. Claro. Yo puedo, más que observar las fotografías de estos viejos, entonces muy famosos cines en Ciudad Juárez, ¿no?
tenían una categoría, los palacios cinematográficos, dicen algunos expertos. En grandes ciudades como México, Ciudad de México, Monterrey, estos palacios existían y eran, albergaban, ¿no?, una cantidad de butacas que hoy sería impensable. ¿En qué sentido? En que tanta gente fuera a ver cine. Y es que sí, el cine era el espectáculo popular y fue durante muchísimo tiempo el que mayor influencia generó en la ciudadanía, ¿no?, en el ser humano, alrededor del mundo desde su aparición en 1895. Y Ciudad Juárez, por supuesto, que también tuvo su época, yo creo, dorada, de grandes cines, de salas importantes, donde tanto podían acudir estas personas como tú comentas, bien vestidas, trajeadas, digamos que de un nivel socioeconómico. En su momento los copetones. Los copetones. Y también gente popular, ¿no?, de los barrios populares. ¿Por qué? Porque el cine es ese arte. Es unificador. Exactamente, todos confluimos en el cine. Sí, sí, sí. Y como bien dices, el cine durante los inicios del siglo pasado sigue siéndolo. Todavía. Pero de manera fuerte, los inicios del siglo pasado era el medio educador de masas. Sí, junto con la radio, el cine llega a transformar a la sociedad, ¿no? Pero por supuesto, en su calidad visual, pues llama más la atención. Sí. Y el público, la gran masa, pues se vuelca a ir a los cines, ¿no?, a las salas, a llenarlas y poder observar estas historias desde las más sensacionales, espectaculares, hasta dramas o melodramas así nacidos de la vida real. Que esos dramas nacidos de la vida real, entrecomillados, fueron los que conformaron la sociedad mexicana, en el que había los personajes, la mamá abnegada. Yo siempre he dicho que las madres abnegadas nacieron en el cine, no en el instinto maternal. Claro. Porque tenías una Sara García que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero al final el hijo malvado venía, le daba un beso en la frente, borrón y cuenta nueva, ya es el hijo favorito de nuevo. Y aguantaba al marido borracho, y todas esas malformaciones educativas que tenemos todavía hoy en día, nacen del cine. Sí, fue Carlos Monsiváis el gran crítico cultural que se metió de lleno al cine mexicano, sobre todo el de la época de oro, para poder definir estos estereotipos, ¿no?, el de la mujer abnegada, el del padre autoritario, el de la tipología de los hijos, ¿no? El que está ahí con sus padres, el que es un rebelde, toda esta serie. La hija sumisa, y que la que no obedece se vuelve perdida por la calle. Así es, sí. Hay una tipología tremenda y Monsiváis fue el experto en poder dejar en sus escritos, en sus críticas culturales, todo lo relacionado a la época de oro del cine mexicano. Hace también una tipología muy interesante sobre el melodrama mexicano, que nace, por ejemplo, primero de la música y luego ya llega al cine, ¿no? Y esto, hay una serie de autores que hablan acerca de la creación de los estereotipos o el reflejo simbólico de lo que vemos en el cine hacia la sociedad, también el término de los imaginarios, ¿no? El imaginario colectivo, el imaginario individual, que también está abordado de distintas teorías. Creo que es Carlos García Canclini el que más aborda esto de los imaginarios y también como un crítico cultural pues entra en este terreno, ¿no? Pero si hay alguien que puede expresarnos ampliamente acerca de esto que nos comentas, es Monsiváis en sus textos. Carlos Monsiváis fue un gran narrador de la realidad de nuestro país. Sí. Este cine, y ahorita lo vamos a hacer, es que vamos a irnos echando de brinquitos, porque no, pues, si no sería una cátedra que la podrías dar perfectamente, pero me sentiría yo muy ajena a tu nivel de conocimiento. Vamos dando brinquitos. Este cine, yo me quiero imaginar, por poner el ejemplo que me contaron, en el pueblo de mi papá, que esperaban una semana para que llegara la película. Claro. O sea, no una película, la película. ¿Cuál? Pues no sé, Pedro Infante, alguno de los hermanos Soler o Jorge Negrete, no sé, cualquiera de esas películas que te pintaban ese prototipo del hombre macho, del cómo ligarse a las mujeres, incluso aprender cómo ligarte a una muchacha.
Sí. Y entonces juntaban durante toda la semana en el pueblo para poder pagar su boleto de entrada al cine. Y entonces en el cine, si pagabas, no me acuerdo las cantidades, pero vamos a poner $1, te podías sentar en una de las butacas del cine. Pero si pagabas 50 centavos, podías meter tu silla y sentarte en una orillita, en tu silla. Y si pagabas 20 centavos, te sentabas en el suelo o te quedabas parado en la parte de atrás de ese galerón enorme que era y sigue siendo, porque el edificio está todavía ahí en el pueblo, el cine del pueblo. Pero después de que pasaban 2, 3, 4 años, no faltaba el empresario que compraba el derecho de la película, una copia de la película en ese momento, y luego tendía en las rancherías una sábana entre los huizaches y proyectaba la película en medio de la nada, en la oscuridad de la noche real. Y yo quiero imaginarme, me quiero poner en los zapatos de esas personas. Yo te estoy hablando de esta narrativa de mi papá. Mi papá nació en el 38. Claro. Estamos hablando de los 40. Que en tu vida habías visto el cine y de repente te presentan eso y debe de haber sido un impacto tremendo a tu idiosincrasia, a tu todo, ¿no? Pues un cambio ontológico de lo que era antes y después del cine. Magia para algunos, hechicería para otros, espectáculo como cualquier espectáculo circense. O sea, yo creo que hubo una revolución de la imaginación en las personas que vieron por primera vez el cine. Haya sido en un galerón, haya sido sobre una manta afuera de una ranchería, o en una de las salas, de las primeras salas que tuvieron estas facilidades, ¿no? Cuando el cine llega a México. Y desde entonces y hasta la fecha sigue todavía cambiando nuestra forma de percibir el mundo. Tiene un poder muy grande, ¿no? El poder de las imágenes. Sí. Pues tan así que nuestros aparatos celulares, móviles, inteligentes, pues echan en mano de la imagen. La imagen en movimiento, desde que se concibe a partir del cine, llega y revoluciona muchas cuestiones en lo cultural, en lo tecnológico, en lo científico, en lo social. Ya no era capturar con fotografía fija, ya era capturar y ver el movimiento de los seres humanos, de los animales, del acontecer. Ya teníamos una impresión real de la realidad. Real de la realidad, hasta parece como que medio incongruente, pero si entramos y observamos y estudiamos esa parte, bueno, luego nos empezamos a dar cuenta que no es una impresión de esa realidad, sino es una marca en un tiempo específico que ya corresponde nada más al cine y que es el tiempo cinematográfico y ya no existe como tal. Entonces, todo eso se va desarrollando y hay artistas, críticos, científicos, el pueblo en general, el ser humano se empieza a preguntar cómo es que el cine seduce de tal forma, de tal manera. Pues tanto que es un arte, y un arte que ha sido permanente, porque el radio, decías tú el radio, aquellas familias que se reunían en torno al radio en la noche a oír a Porfirio Cadena, o al Monje Loco, o a Calimán, y al... pues Porfirio Cadena es el del al ojo de vidrio, Porfirio Cadena. Así es. Y el padre se quedaba después solo a escuchar las noticias. Eso ya desapareció. Claro. O sea, el radio ya está sobrepasado. Las pocas estaciones de radio de voz que hay, pues, están sobrepasadas por otros medios de comunicación. Después llega la televisión, que se vuelve la reina de las casas, la caja que no puede faltar en ninguna casa, y de alguna manera ya está sobrepasada la televisión también. Y el cine sigue ahí. Sí. En otras capacidades de público, en otras plataformas, pero él sigue y sigue estando ahí. Sí, la capacidad maleable del cine, porque además de ser obra artística o medio de comunicación, también es una industria. Sí. Entonces hubo personalidades y personajes que al ver esta capacidad lo convirtieron en industria, ¿no? El cine es industria. Y como industria, pues, forma parte de un gran sector económico, y el sector económico, pues, no va a dejar que desaparezca.
¿no? Porque pues brinda capital, brinda trabajo, está en todos lados. La televisión llega y sí hace un lado al cine durante unas décadas, sobre todo cuando se dan cuenta que desde la televisión se puede ver cine. Ya no hay necesidad de ir a la sala. Y que producir ¿no? televisión es mucho más barato que producir cine. Además. Con lo que haces una película, haces 4 telenovelas. Y ya no está la televisión sujeta al paso del tiempo en aquellos dispositivos cinematográficos que era el rollo, ¿no? Hoy los rollos están, pues ya, hay algunos cuantos en el mundo, directores, directoras que luchan por seguir haciendo cine en 35 milímetros y en otros formatos físicos de película, pero la televisión llega con sus dispositivos electrónicos y muestra que se puede producir de una forma más barata el cine y se pueden seguir contando esas historias y va a llegar a más gente, no nada más en 20 salas, sino en todos los televisores a través de la transmisión de estos canales. Cuando brinca las plataformas. Bueno, lo de las plataformas, yo estoy en contra, no estoy en contra. Odia Netflix, ya. Como programador, para mí representa un reto las plataformas, porque las plataformas, pues si todo el mundo, hoy en día, quien tiene la capacidad de pagar 100 pesos, 120 pesos, 150 al mes, pues va a tener en sus manos un catálogo amplio. Un catálogo amplio de películas que pueden repetir en su casa, en sus aparatos inteligentes. Ya traemos la aplicación en el celular. Bueno, yo no aplico, yo no lo traigo. Yo soy fiel seguidor de lo que dice David Lynch, cineasta estadounidense, acerca de no ver cine en otra cosa que no sea la pantalla del cine. Cuando hay posibilidades, luego también cometo el pecado de verlo en la laptop, ¿no? Pero esto es por cuestiones de tiempo. Pero bueno, el celular, el aparato celular, Androids, iPhones ya tienen esta capacidad de ver. O sea, traes un cine en tu bolsillo. Hasta de producirlo. Y luego a producirla también. Cine y editarlo, montarlo en tu propio celular. Sí. Entonces, el cine sigue estando presente a pesar de los cambios tecnológicos, a pesar de las revoluciones culturales. Ha sido testigo de revoluciones, de movimientos. Ha sido a través del cine que nos hemos dado cuenta de lo que sucede en otras partes del mundo. Así sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a ello y desde antes, ¿no? Fue a través del cine que el pueblo mexicano poco a poco se dio cuenta de cómo Porfirio Díaz montaba un caballo o de cómo Francisco I. Madero salía de Ciudad Juárez después de haberla tomado en la batalla de Juárez para llegar a Ciudad de México. Fue gracias al cine. O cómo le producían sus batallas a Pancho Villa para que el sol diera en el lado correcto. También, por supuesto. Cuéntanos eso. Pues es crear un mito, ¿no? Crear un mito como el del Centauro del Norte, que hay muchos villistas ahí fuera muy respetables, historiadores, por supuesto, y que tratan acerca de Pancho Villa en toda su profundidad. Y bueno, Pancho Villa es un icono. Es un símbolo, es todo, sobre todo en Chihuahua, ¿no? Y como tal, desprendido de la realidad en muchas cosas. Claro. Como todos los íconos. Por supuesto. Como todos los héroes. Así es. Y el cine ayudó mucho a que Pancho Villa se convirtiera en lo que es, en gran medida, gracias a un director estadounidense, a un director que le gustaban las aventuras, que le dijeron, vete al otro lado de la frontera, en México está sucediendo una revolución y hay un personaje muy famoso llamado Pancho Villa, ve y búscalo y dile que si quiere actuar para nosotros. Tengo el nombre del director en la punta de la lengua, ahorita me voy a acordar. Fue un director famosísimo de la época de oro hollywoodense, hizo cientos de películas, él mismo actuó como Pancho Villa en una de sus películas. No sé si fue Howard Hawks, pero ahorita Raoul Walsh, ese fue el director. Okay. Raoul Walsh fue el gran director que llega aquí a la frontera, de un modo u otro llega hacia el general Villa. Caban Raoul Walsh. Y le propone y le dice, general, vengo yo a filmar sus batallas. Y Villa le dice, pues ya fueron, pero espérese. Ya ganamos. Ahorita mismo le armo otra. A ver, ustedes vístanse como estos federales que están ahí, quítenle las ropas, vístanse como los federales, se van a ir para allá, nosotros vamos a cabalgar así y usted póngase ahí. Y ahí es donde... no fue ahí, yo le hice el otro, pero ya no le da la luz, véngase de este lado. Bueno, quien se dirigió a sí mismo fue Pancho Villa. Y así es como Raoul Walsh
tiene estos Y eso es lo primeros que pietajes de pasa Villa. a la historia como las batallas de Villa, cuando en realidad En gran medida. ya eran un remake. Claro, en gran medida, aunque sí hubo ojos periodísticos, ¿no? Ajá. Aquellos que se dedicaron a la crónica de lo que sucedía en las batallas, que sí lo redactaron, ¿no? Hicieron uso del medio escrito para poder dar cuenta de estas batallas, pero luego el cine, en esa situación, bajo ese contexto, pues generó una leyenda, ¿no? Y esta famosa fotografía de Villa en su caballo, donde se ve de manera impresionante cabalgando, pues hay algunos que afirman que no es más que un fotograma sacado del pietaje de Walsh, que no es una fotografía del momento de una batalla, ¿no? Y eso es lo que está en los museos, y eso es lo que vemos en los libros. Es lo que pasa como historia. Y es lo que ha pasado en muchos momentos, pero que también yo creo que ciertos sectores académicos, intelectuales, en algún momento no le dieron el crédito suficiente al cine, considerando al cine nada más como un aparato mecánico para el espectáculo y para pasar el tiempo. Y hasta la fecha siguen existiendo estos círculos que ven al cine únicamente como eso, pasar el tiempo, un divertimento familiar, personal. No lo es, el cine es mucho más. No, es un culturizante. Ahora con las plataformas, aunque te gusta o no te gusten, nos han abierto también la ventana a conocer cines que no conoceríamos de otra manera. Por supuesto. Entonces, plataformas como HBO, el propio Netflix o Apple TV, o todos los que tú te quieras poner en la lista, te han permitido conocer cine eslovaco, cine polaco, cine ruso, cine francés, que no tendríamos acceso a él de una manera normal. Claro, sí. ¿Qué hay que hacer ahí? Trabajar con las audiencias y apoyarles a través de una mediación para que generen el gusto por estos cines, ¿no? Para que vean este cine y entiendan que es una ventana a un tiempo específico de la cultura de ese país, de ese momento. Otra visión estética, otra visión cultural, política. Y ¿sabes la parte mala? Que también te abre la ventana a mucho cine basura del extranjero. Y tenemos, con todo el respeto para los admiradores del caso, la mayoría del cine coreano. Todos los K-dramas, que yo tengo un chorro de amigas que no duermen por estar viendo las series coreanas que están. Y luego dices, a ver, vamos a ver qué es lo que están viendo. Y luego lo ves y dices, o sea, hello, señorita Cometa, estaba mejor hecha que esto. O sea, es también una ventaja. Es como en todo, hay un muy buen cine, hay muy mal cine, pero diste tú en el clavo, el crear el auditorio para el buen cine es un trabajo que se tiene que desarrollar. Sí, creo que fue John Ford el que dijo que no hay una película mala sino un director malo. Ok. Entonces, qué gacho, pero sí. Probablemente suceda también en otro tipo de productos culturales audiovisuales como los seriales, ¿no? Que tú comentas que son no, pero es que muy populares. No que sean malos en el sentido de un mal cine, que no tienen un contenido, que podrías ver cosas más edificantes, más estéticamente o culturalmente más importantes que estar viendo la mayoría de los K-dramas, porque también hay cosas muy buenas. Sí, por supuesto. Asiático. Si vemos, por ejemplo, el cine coreano se ha desarrollado de una manera espectacular en los últimos 20 años. Cineastas coreanos interesantísimos, con propuestas narrativas estéticas muy interesantes que se abrieron camino por el mercado occidental y empiezan a ganar premios en los grandes festivales europeos hasta que van y conquistan Hollywood, ¿no? Sí. Que hace pocos años realmente. Fue poco tiempo. Se llevaron todos los Oscars. El Oscar por aquí, por allá, que tampoco no es como que el Oscar sea el epítome de los grandes, pero ganar un Oscar todavía representa sigue algo, significando. ¿no? Y sí, es necesario que apoyemos a las audiencias, quienes estamos en la parte de las mediaciones culturales cinematográficas, apoyemos a las audiencias para que exploren cinematografías. Antes de las mundiales, yo creo que es bien importante que nos hagamos las paces con nuestro cine, con el cine mexicano de la época de oro, pero también con el cine silente mexicano, el primer cine,
también con el cine de las rupturas, con la nueva ola cinematográfica de los 60s en México, donde comienzan a llegar estos actores, estas actrices y estos realizadores que provienen de los movimientos teatrales mexicanos, ¿no? Y que llegan y le dan nueva sangre al cine, otras formas, ¿no? De contar las historias. También el cine basura mexicano que existió y que dicen algunos, este cine dejó muy mal a México, pero es el cine que salvó a la industria. Y es el cine que reflejaba el México de ese momento. Claro, sí, porque esa es la otra, esta gran capacidad que tiene el cine, es que refleja nuestra realidad, ¿no? De un modo u otro nos está diciendo qué es lo que sucede en una sociedad. Y este cine de mediados de los 70 hasta los 90 casi, que luego deja de verse en las salas porque comienza la transformación económica, mexicano. Se acaban estos cines que llegó un punto en donde formaban parte de un gran monopolio, en donde estuvo ahí involucrado un tal señor Jenkins y su industria, y un tal Luis Echeverría, y un tal José López Portillo, con el cambio de las economías hacia el neoliberalismo. En ese interés cuando, ¿no?, se da el home theater, ¿no? Cuando empiezan a grabar en 8 milímetros y que te empiezan a llegar películas en videocassettes, que ya no tenías que ir al cine, y que es otro boom muy fuerte que se da. No muy buen cine tampoco. Claro, no eran como que las mejores películas, el formato beta en las casas, el formato todos los hermanos Almada hicieron ahí. Valentín Trujillo, Los Reynoso, Lola la Trailera. Que es un reflejo de la sociedad, claro, a fin de cuentas. Sí, y es un cine que salvó de cierta manera la industria y permitió que otros realizadores pues se dieran cuenta de cuál era el camino a tomar. Digo, hay un documental buenísimo, muy reciente, que habla acerca de la película perdida y que al parecer fue la última de Carlos Enrique Taboada. La película de Taboada es Jirón de Niebla. El documental lo que hace es que explora dónde quedó esa película, y pues no va a ser spoiler porque pues así es. Esta película que hizo Taboada, el maestro de cine de terror mexicano, lo hizo en VHS, lo hizo en un formato casero, porque ya no había dinero para poder hacerlo en cinta, ¿no? Sí. Entonces el videohome fue también otro proceso y es algo que ocurrió, que estuvo ahí y que también nos permitió a nosotros formarnos como cinéfilos. No había dinero para ir a la sala de cine, pero teníamos... También ya desaparecidos, los cineclubs. Claro, que también fueron un momento importante para la vida de muchos de nosotros como cinéfilos, de los que nacimos a partir de los 80, ¿no? Y todavía yo creo que en gran medida quienes son de los 90 les tocó un poco de la cadena ya importada de los Estados Unidos. El ir corriendo a devolver la película porque en 5 minutos cerraban la tienda. Así es, los famosos buzones nocturnos para dejarlo ahí. Y lo malo es que ya no podías sacar una nueva, entonces te quedas el fin de semana sin cine. Así es. Y llega comercialmente la ruptura de Sangre, Pudor y Lágrimas con el nacimiento del nuevo cine. Sexo, Pudor y Lágrimas. Esta famosísima película, cómo no, con un cast que llamó mucho la atención, que yo pude ver en la sala de cine. Yo recuerdo, ahí hubo un momento de quiebre porque el cine mexicano comienza a verse como algo distinto a lo que uno... Y lo curioso es que subes actores de televisión al cine, que era como algo muy como impensable, como que eran los actores de cine extraño. Y los de televisión. Claro. O sea, era como los malos actores y los buenos actores. Sí. Y los malos estaban en la tele y era así como imposible pensar en que se iban a subir. Si lo viéramos como escalones, es como actores, actrices, televisión aquí, cine aquí, teatro acá. Sí. El teatro era como el Olimpo, ¿no? O sea, al teatro cuando hay malos actores de teatro. Claro, en cualquier lado. Y excelentes actores de televisión. Bueno, no. De televisión. Algunos. Bueno, vamos a dejar y sí hubo, de cierta medida, el mundo televisivo mexicano fue la cantera de actores y actrices que luego se fueron al cine
y se convirtieron en grandes actores, grandes actrices. No fue el caso de todos. Y luego también hubo directores y mucha comunidad creativa de realizadores o de quienes estuvieron en la producción cinematográfica que van a la televisión en tiempos de crisis. Pues es que uno de ellos fue Arturo Ripstein. El hambre es gacha. Claro. Arturo Ripstein dirige un par de melodramas, telenovelas mexicanos. O sea, él... Pero ningún director de telenovelas sube al cine. No, difícilmente. Es que son muy diferentes. Yo te voy a contar. Cuando yo llegué a Juárez, yo quería aprender a escribir guiones de cine, específicamente. Yo no encontré en dónde. Nadie, nunca, jamás. Y abren un taller de narrativa. Dije yo, bueno, pues lo más cercano, pues aprender a escribir literatura y ya después aprender las técnicas de cómo vaciar la literatura al cine. Y recuerdo que la primera sesión que tuve y preguntan, ¿qué quieren aprender aquí? Entonces, yo quiero aprender a hacer cine. Casi me sacan del salón. ¿Qué haces aquí? Pues es que no hay en dónde. Entonces, pues mientras tengo que avanzarle de alguna forma, ¿no? Yo sabía hacer televisión. En mi ciudad original, yo hice televisión. Y cuando por fin se abren las puertas a través de IMCINE, que empieza a ser itinerante y empieza a abrir espacios, y que después se consolida con la pandemia, que nos abrió muchas puertas de capacitación, no tiene nada, absolutamente nada que ver, desde el guión, la producción, la realización, la televisión con el cine, nada. Más allá de que sean pantallas y en algunos aspectos, pero estoy de acuerdo contigo. Pero su producción no, es distinta. Son dos universos. La televisión es corto aliento, la televisión es inmediatez, la televisión es 16 capítulos en un día. Rápido ahora, ¿no? La televisión es apuntador, artificial. Y bueno, el cine también tiene algunos canales conectados con la televisión, ¿no? Sin el cine no habría televisión, obviamente, ¿no? El lenguaje de la televisión es en gran medida el lenguaje cinematográfico. Sí, poco a poco empezó a tomar su propio lenguaje. Si vemos los primeros programas de televisión, eran sumamente teatrales, sumamente era teatro grabado, sí. ¿No? Exactamente. Y ya de repente, pues la televisión toma un giro, pero hoy la televisión es también en gran medida el medio en donde las narrativas seriadas más interesantes, se están llevando a cabo. Grandes series del drama, de la épica, se están desarrollando para la televisión, para las plataformas. Ya no vamos a llamarle televisión, plataformas, ¿no? HBO, que es Max ahora. Acabo de ver yo recientemente en Disney Plus, yo acabo de ver Shogun, una serie del Japón medieval, buenísima, o sea, es una serie buenísima, 7 capítulos la primera temporada, y hay un montón, ¿no? de series cinematográficas, pero series, ¿no? Sí. Y ya ¿Qué es lo que está ahorita en tendencia? Las miniseries, de hecho. También, sí. 7, 8 capítulos. Sí, hacemos también una exploración de las grandes seriales contemporáneas de la televisión, pues vamos a llegar a Los Sopranos, vamos a llegar a Breaking Bad, vamos a llegar a muchas series, ¿no? Y hay muchas otras que están ahí en el espectro y que no se han convertido en las grandes series, pues porque no tuvieron en su momento la gran audiencia, pero hay muchas cosas muy buenas en el aspecto serial televisivo. Pero el cine también luego llega un momento en donde se comienza a transformar y busca, por un lado, ofrecer nueva tendencia estética y por otro, acaparar las grandes taquillas. Y sucede en este momento reciente, algunos años para acá, pues el movimiento del cine de los superhéroes, ¿no? Que de repente acapara todas las pantallas cinematográficas en el mundo y se vuelve el gran boom, ¿no? Hay un momento cultural, de entretenimiento. Y sentada en una gran plataforma mercadológica de monitos, de camisetas, de blusitas, de vasitos, de todo. Entonces esto fortalece mucho más el concepto. Sí. Y eso de ser los seriales, que en su momento un Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3, Rocky claro, 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 19.
Y, oye, están haciendo ahorita un Rocky, ya así como ya, Bueno, como que ya. es que no ha dejado de suceder desde el inicio del cine, ¿no? Desde las primeras exhibiciones, las adaptaciones, el proceso de adaptación de un medio a otro resulta bastante atractivo para quienes se dedican a eso, ¿no? Para los creativos. Hay creativos que desarrollan todo un universo alrededor de una historia simple, ¿no? Pues de hecho le llaman, por ejemplo, el universo Marvel. Claro, un O sea, multiverso. Puedes ver los personajes por separado, pero llega un momento en que entiendes que todos están en el mismo, o sea, es un universo, es un Harry Potter, pues es también que es su propio universo, ¿no? Con la debida, tomando las debidas distancias, pues es como la mitología griega, ¿no? Está Zeus, está Apolo, está Afrodita, está Hades, todos estos personajes conviven en un universo. Pues lo mismo sucede en el mundo de los superhéroes, lo mismo sucede en el mundo de Star Wars, lo mismo sucede en El Señor de los Anillos. Aun cuando unos se crearon para la literatura y otros se crearon específicamente para el cine. Esa es otra, ¿no? El brinco de la literatura al cine. No toda la literatura pasa y eso bien salvada. Es un proceso también complejo que, visto desde la parte académica, sigue generando cierta... pues se toman partido por un sector y por otro, ¿no? El proceso de adaptación es un proceso muy interesante. Sea de la literatura al cine, del teatro al cine, del cine a la literatura o de cualquier medio, la transposición de un medio a otro, ¿no? Pero expresamente literatura-cine hay históricamente como un choque, ¿no? Todavía es muy común escuchar a alguien decir, vi la película, pero el libro es mejor. Yo soy de los que no concibe eso, porque un libro es un libro y una película es una película. Y una película adaptada, a fin de cuentas, es la visión del adaptador. Claro. Y en la literatura nos da la posibilidad de que cada cabeza interprete y analice el texto de una manera diferente. Por supuesto. Puede ser que es el mejor escritor de una novela, pero el lector va a tomar para sí las partes más importantes. Te voy a poner el ejemplo más ridículo del universo, porque yo no he leído ninguno de los libros, ni es mi intención hacerlo, pero muchas de mis amigas sí, y se generó una discusión muy interesante en torno a de 50 sombras de Grey. Ávidas de leer la siguiente parte y la leían 10 veces, y cuando salen las películas, el primer grito que pusieron es que qué malas. Grey, que no sé cómo se llama el personaje, pero si son las sombras de Grey, se debe apellidar Grey. Christian Grey. Ay, sí sabe. Christian Grey no luce así. Y entonces, ¿cómo luce? No, pues es más alto, es más corpulento, es más bronceado, es más rubio, porque en el imaginario de la lectura, y es el ejemplo más básico, tú empiezas a leer esa novela y tú debes de hacer tu prototipo de Grey a tu deseo de cómo sería el hombre que cumpliría las características que narra la novela. Claro. Pero el que hace el casting tiene otra visión. Entonces, la decepción enorme de todas mis amigas fue que Christian Grey no era. Ahora sí que ese no era el santo. O sea, porque no se parece al imaginario. Y eso pasó en Como agua para chocolate, si nos venimos a México. A mí me pasó con una adaptación que hicieron, creo que de La Casa de los Espíritus. ¿De Isabel Allende? Sí, que dije yo, la película narra las 17 primeras páginas de la novela. O sea, ni siquiera habla, quien hizo la adaptación solamente tomó una parte, ni siquiera hizo un resumen de toda la novela. Claro. Nada más es un pedacito. Entonces, siempre como que es un trastablille ahí, ¿no? Es que es un proceso difícil, es un proceso creativo difícil para el director, para el realizador, realizadora, para el guionista, para quien esté involucrado en ese proceso. No es fácil, no es fácil. Hay realizadores creativos muy inteligentes que toman una base, una esencia de la obra literaria, por ejemplo, de una línea, de un capítulo, y desarrollan una visión paralela para el cine, hecha para el cine. Hay casos en donde el mismo autor o la autora del texto literario dice, creo que tengo la capacidad de transformar del texto a la imagen. Y hay ejemplos populares como Anne Rice,
que de su entrevista con el vampiro en papel se va a entrevista con el vampiro al cine y agarra a los dos actores más top del momento, que es Brad Pitt, que es Tom Cruise. Y se vuelve en un fenómeno. Es una buena película, una muy buena novela. Sucede en algunos casos similares. Entonces, yo creo que el proceso de adaptación, ahí la culpa no lo tiene el medio, sino quien lo hace compadre. es el realizador o la realizadora quien debe de tener la capacidad amplia y creativa de poder sortear todos los obstáculos para poder realizar una correcta transformación de un medio o a otro. Y cuando eso sucede, uno sale con ganas de volver a la obra literaria, con ganas de volver al cuento, al relato, o con ganas de ir a jugar el videojuego, porque también ahora se da esto, ¿no? Del videojuego al cine, o del videojuego a la serie de televisión, como The Last of Us, ¿no? Es famoso. Con Pedro Pascal, es uno de los más recientes de videojuego a televisión. Ay, Dios, el que hizo la película de Superman. Ay. No, pero que es ahora el personaje... Henry Cavill, que hizo The Witcher. Hizo The Witcher, The Witcher, claro, sí. O sea, entonces, personas que jamás han tenido contacto con el juego, y de repente te enganchas con la película y entonces te vas al juego. Claro. Oye, pero ahorita que dijiste el ejemplo de Entrevista con el vampiro, que es una muy buena película. Es buena película, sí. Claro. Pero vista a los ojos de hoy, es una película sumamente incorrecta. Bueno, pues es que hay autores hoy en día que... Las evoluciones, ¿no? Sí. Es un tema delicado para ciertos sectores. Hay otros especialistas, yo no lo soy ninguno, por supuesto, que hablan acerca de una dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Y en la que no puedes juzgar en el presente lo que pasó en el pasado. Claro. Con las medidas del presente lo que pasó en el pasado. Por supuesto. Pero a donde voy con esto, Eric, hay películas que envejecen bien y películas que se quedan viejas. Sí, que estuvieron hechas exclusivamente para su momento, para su tiempo, ¿no? Y las ves, una película que te fascinó cuando eras adolescente y la ves ahora y dices tú, ¿cómo? ¿En serio? ¿Cómo fue que me llamó tanto la atención? ¿Qué era así? No, esta no es, debe ser otra película diferente, ¿no? Sí, eso es otra de las características que tiene el cine en lo general, que es como medio alquímico, porque tiene sus efectos en el momento, y conforme pasa el tiempo puede tener efectos mayores o puede tener efectos menores, ¿no? Una influencia, esto lo maneja también muy bien autores, filósofos como Walter Benjamin, la influencia del cine, que tiene una capacidad casi mágica, ¿no? Y Benjamin, en su famoso discurso, texto sobre la era de la reproductibilidad, de la era artística de la reproductibilidad técnica. Es un nombre medio complejo, no me hagan mucho caso, pero ustedes, si lo googlean, Walter Benjamin va a aparecer como el primero. En el cine, por ejemplo, habla de esta capacidad que tiene, y es una capacidad que va cambiando y va mutando con el tiempo. Hoy podemos observar el cine clásico hollywoodense y para muchos de nosotros va a resultar absolutamente mágico. Para otros no. Para otras personas van a ver esto como algo anquilosado, viejo, donde el discurso es malísimo, donde lo que estaba retratado de la sociedad ahí era incorrecto, ¿sí? Como el manejo del lenguaje sería políticamente masculino, incorrecto todo lo que pasaría. O también, y a mí me gusta mucho esa anécdota de niños, veía, bueno, no sé, tú ya las has visto ya como película de culto, que veíamos las películas del santo contra los vampiros. Y entonces veías que revoloteaban los murciélagos y las mujeres se convertían en lobos, en vampiros, o dependiendo, en momias o lo que correspondiera el tema de la película. Y tú te subías en el tren de los vampiros y las momias y cualquiera de los múltiples enemigos que tuvo nuestro superhéroe mexicano, el santo. ¿No? Sí. Y que al paso del tiempo ves la película y se ve el alambre
en donde hacían desde arriba esto para que el murciélaguito, que era de plástico, hiciera esto, pero tú no lo veías en aquel momento, pese a que era una pantalla enorme, Claro. porque estabas tan metido en la historia quizá, que no veías los detalles de producción. O veías que de repente está parada la mujer y lo avientan el humo y se ve cuando se ve la edición de que meten ya donde está el otro, ¿no? Y ese tipo de detalles, yo creo que hay películas que las vuelven más entrañables, más que decir, dices tú, ay, qué ternura que teníamos esa inocencia que ahora con tanta tecnología podemos ver hasta los píxeles Claro. que se ven y que no se ven en el cine, ¿no? Hay una ingenuidad de ese tipo de cine que es lo que hace que nuestro contrato como espectadores sea más fácil. Hacemos un contrato con la pantalla y decimos, con el autor de esa historia, y decimos, ok, yo firmo aquí mi contrato de que todo lo que me estás diciendo lo creo, aunque aparezca el vampiro con los colmillos de plástico y aunque los lobos tengan así el velcro en las manos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Hacemos un contrato de... O dudes siempre cómo se viste Hulk después de que le pasa. Por supuesto. O sea, ¿de dónde saca ropa? Es, todo el tiempo hay ropa bien esos disponible. pantalones, ¿de dónde salen? ¿No? Ahí sí. Siempre están en cualquier lugar. Pero son de licra, además, los que se rompen y no les pasa nada, de ser de una mega licra. Porque siempre el profesor Banner es chiquito y luego el pantalón le sigue. Claro. O sea, nomás se le rompe de la pantorrilla, el resto sigue. Sí, pues es el contrato de verosimilitud que hacemos con el creador, con la pantalla. Hoy que el cine se ha convertido en algo hiperrealista y va a llegar a un punto en donde no sé qué va a ocurrir con la inteligencia artificial, ya no es, para mí al menos, y yo creo que esto es generacional, ya no es tan atractivo como este cine que se hacía de una manera más artesanal, ¿no? Yo recuerdo hace ya varios años con mucho entusiasmo esperar la nueva versión, una versión contemporánea de una película que de niño me llamaba muchísimo la atención y que estaba hecho con stop motion, que era esta famosa película que hablaba sobre los mitos griegos, ¿no? Sobre Perseo, sobre el Pegaso, sobre Medusa. Tengo también aquí el nombre en la punta de la lengua, ahorita lo voy a recordar, pero quien trabaja en lo creativo en esa película de antaño fue el gran maestro del stop motion, ¿no? Ray Harryhausen. Y yo lo veía de niño esta película y se ve la plastilina moviéndose y la medusa hecha con plastilina, pero en mí ejercía Furia de Titanes, es la película, Furia de Titanes. Era fascinante para mí ver de niño esa película. Pues la evolución de un Godzilla. Por supuesto. Que cada patita tenía que cortar para que hiciera esto y luego la otra patita y así, a que ahora es prácticamente un Godzilla real. Sí, por supuesto. Y luego veo la Furia de Titanes ya nueva, contemporánea, con el CGI, ¿no? Y con tecnología de punta en lo visual. Y no te generó en mí no. nada. Yo dije, bueno, tiene unos grandes actores, está Liam Neeson, está Ralph Fiennes, o sea, tiene buen cast. ¿Quién me pasó con la caricatura de Ang? Ahora que acaba de salir hace poco en cine, pues la película es hermosa, pero no me cautivó tanto como la caricatura de hace 25 años, ¿no? Oye, ahora, con todo este panorama, vamos a regresarnos al cine universitario. Claro. En el cine has estado programando ciclos de un cine que yo creo que la mitad de la gente que va vio la película hace 1000 años y la otra mitad es la primera vez que tan siquiera tiene una idea de que existe esa película. Claro. El sentarte, y luego una cosa que me encanta, que me has hecho el favor de invitarme a ello, el que comenten la película después. Cierra como el ciclo de que no te vas con huequitos, de que dices, ¿y por qué pasaba tal cosa? O sea, no entendí, o sea, me fue una imagen y ya no supe por qué la mujer lloraba tanto. O sea, ese tipo de detalles que cuando conoces un poquito de la trayectoria de los actores, del director, o incluso anécdotas de cómo se filma la película, como que la acoges más. Claro. Este trabajo de retomar ese cine de culto en todas sus diversas etapas,
¿Cómo surge? ¿Qué tan complejo fue al principio? Porque ahora ya tienes enlaces ahí muy padres. Bueno, es que desde el principio en el que se conformó aquel Consejo de Cine Universitario, al que me invitan y en su momento, hace casi más de 8 años, me siento muy honrado y me dicen, oye, ¿quieres formar parte de este consejo que se está conformando para el proyecto de la sala de cine de la UACJ? Yo en ese momento estaba a la mitad del tiempo de vida de un programa televisivo que yo hice a través de UACJ TV desde el 2013 llamado Cinemático, que fue un programa semanal que realizaba, producía, conducía, y quien me acompañaba en la conducción era Ricardo Vigueras. Profesor universitario, escritor de novela negra y bueno, es un cinéfilo y conocedor de cine tremendo. Y como siempre hacen la referencia a los esposos, el esposo de Cachi. Claro, por supuesto, la gran Elpidia García, sí. También una gran escritora y una gran promotora cultural literaria en Juárez, ¿no? Que son excelentes personas. Y en el momento en que yo estoy realizando este programa televisivo, que cada miércoles aparecíamos Ricardo y yo en las pantallas de aquí de Juárez, a través del 44.3, entonces, analizando 3 películas de un director o de una directora, me invitan a formar parte de este consejo, y en ese consejo se determina que las funciones de la sala de cine que estaba por iniciar operaciones tuvieran un plus, ¿no? Y el plus era, vamos a platicar de las películas con el público, vamos a llevar a cabo estas sesiones que son herencia cultural de la cinefilia francesa en los 60, con la nueva ola francesa, con estos grandes directores, directoras del Nouvelle Vague, ¿no? Que nacen de la revista Cahiers du Cinéma, que se iban por horas a la Cinemateca Francesa, que entonces el programador era el gran Henri Langlois, y que después de terminar una película debatían y desbarataban la película y decían, esto es así, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué eso? Entonces era todo un proceso, un ritual posterior a la proyección, y esto se da durante muchos momentos a partir de los 60, ¿no? En los cineclubs, los famosos cineclubs. En Latinoamérica hay, y luego en Europa, pero sobre todo Francia. Francia es como la cuna, ¿no? De esto con la nueva ola. Y teniendo entre este grupo del consejo al maestro José Lozano Franco, que es un experto en cinematografía, un cinéfilo tremendo, es una mente increíble acerca del cine y amante del cine francés. Él dice, hay que hacer cine comentado, hay que hacer cine debate, hay que hacer ciclos de esta manera. Y es desde ese momento en el cual pues, se queda, ¿no? Que esa actividad debe ser esencial para la sala de cine universitario, además de que estamos en una universidad. ¿Y qué se hace en las universidades? Se debaten ideas. La academia, Se debaten ideas, y así es como se queda eso como una parte esencial. Hoy, en esta era de la sala Arturo Ripten, se mantiene todavía esa actividad, pero también los tiempos cambian, y los cambios nos implican buscar nuevas estrategias para que nuestra comunidad, que es la estudiantil universitaria, se acerque al cine a través de propuestas que pueden ser nuevas, contemporáneas, que son películas que probablemente ya estén en el streaming y que probablemente sí vieron en el celular, pero que a mí como programador me da mucho gusto ver que regresan a verla en la pantalla. Y verlo en la pantalla con el sonido en la oscuridad es una experiencia distinta. Sí, es muy diferente. Y además has tenido la oportunidad de hacer estrenos de Claro. cine nacional, de cine local. Las puertas están abiertas para Siempre. el cine local. El cine local es un ecosistema interesante, aunque antes de entrar en el tema si me lo permites, en cuanto a los estrenos nacionales, pues sí, buscamos con los medios que tenemos a nuestro alcance, gracias a la universidad y gracias a nuestro poder de gestión, porque a veces el poder de la palabra tiene más peso que el dinero. Hemos tenido estrenos, hemos tenido películas que no llegan a Ciudad Juárez, que tal vez van a estar en un Cuevana, tal vez van a estar en una plataforma por ahí, pero insisto, ir al cine. La experiencia del cine distinta. Se vive en el cine. Sí, es una frase que yo creo Del que todavía cine. raya Sí. y es muy correcta, ¿no? La Muestra Internacional de Cine volvió gracias a este
empuje que hacemos desde el proyecto del cine universitario, contactos con directores, con directoras. Quisiéramos tener más. A veces yo me desespero y quisiera que hubiese 3 funciones al día. Pero bueno, es poco a poco, porque también... A mí me ha tocado ser parte de las 3 funciones al día y está muy gacho que apúrense, sálganse porque ahí vienen los que siguen y hay fila para la que sigue. Pero que qué hermoso, está muy bonito, ¿no? Qué maravilloso. pero se siente feo que no te den chance de echar el chal a gusto. Pero ese cine local me gustaría, para ya ir cerrando esta y que me prometas una segunda parte. Cuando gustes, claro que sí. Hay mucho más que hablar. Antes de comenzar el programa platicábamos sobre la producción local y hacías un acento importante, que no solamente es apoyar la producción local, que el gran problema es la exhibición. Claro. Pues es que es el reflejo de lo que ha sucedido históricamente con el cine mexicano. Uh-huh. El problema no es que se produzca cine, el problema es que no se ve. ¿Sí? Y no hay dónde verlo. Ahora, si hablamos en términos macros, nivel nacional, sabemos cuáles son las grandes cadenas, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que hay un antecedente histórico a partir de los 90 con la firma del TLC y cómo en la ley queda estipulado a qué lugar va a pertenecer el cine mexicano en su exhibición dentro de esto de las industrias culturales. Y es mínimo comparado con el uh-huh. cine, por ejemplo, estadounidense. Que es el gran rey de las pantallas. Ahora sí vamos a situarnos en Juárez. Juárez, como tal, tiene estas grandes empresas y ofrece estas carteleras tan magníficas de verano y de invierno y grandes estrenos. Pero luego sabemos también que hay realizadores y realizadoras juarenses o que están viviendo aquí en Juárez, llevan tiempo viviendo en Juárez y están haciendo gran cine y no se ve. Y no se ve. ¿Por qué? Pues porque es imposible para ellos o ellas, en su calidad de creadores, creadoras independientes, pagar las grandes cuotas, ajá, ¿no? Ajá. Que exige la industria. Muchos se van a la Ciudad de México, muchos se van del país y de repente encuentran facilidades de otras formas y de repente comienzan a verse sus películas y sus cortometrajes, primero en festivales internacionales y después llegan a las salas. Uh-huh. Pero luego, los que están aquí en Juárez, que deciden hacer su cine en Juárez, buscar la manera de que se haga Juárez un centro neurálgico, cultural, que siempre estamos llamero. Sí, en el llamerito. Yo lo vi en la música, lo viví en la música independiente, en lo relacionado a lo alternativo. Ya mero se convierte Juárez en un centro neurálgico de grandes grupos musicales. No sucede. ¿Por qué no sucede? Pues porque no hay espacios donde, en el momento, uh-huh. donde tocar. Ahora en el cine, ¿dónde exhiben los independientes? ¿Dónde lo hacen? Está la sala Arturo Ripstein. Uh-huh. A mí me gustaría que me tocaran por lo menos cada semana para decirme ya queremos mostrar nuestro material. Pero luego también hay otro fenómeno que yo creo que es importante tocar en torno a quienes hacen cine aquí en este espacio fronterizo, Juárez El Paso, que siento que en ocasiones no quieren mostrar su material para no ser sujetos a una crítica. Ay, es que yo ahí te voy a decir una cosa. Eso culturalmente no aporta a un crecimiento de los criterios de quienes están al pendiente de consumir estos productos. Tenemos muy a la mano el famoso síndrome del impostor, en el cual, aunque nuestro producto sea muy bueno, nosotros no lo creemos. Y de repente decir, lo voy a poner en el cine y se van a dar cuenta que en el minuto 34, el segundo 2, hay un brinquito y que pasó atrás una mosca. O sea, empiezas tú a hacerte un universo que te bloquea para abrirte a otros espacios. Pero luego vas y ves en otros espacios gente que no tienen ese, y ves la película y dices, lo mío está, pues si no mejor a ese nivel, porque yo no me animo. Pero hay mucho, tristemente, mucho síndrome del impostor, que creemos que no nos van a abrir la puerta espacios como el cine universitario y otras salitas que hay por ahí, ¿verdad? El que no arriesga no gana. Pues sí. No creo que Guillermo del Toro haya dicho Geometría, cortometraje que está lleno de litros y litros de mengambrea roja y verde, Hola. vaya a ser
vetado en el Festival de Cine de Guadalajara, que esto puede ser una mentira mía, pero es por ahí donde se presenta. Pero lo presenta y dice, aquí está. Sí, y presentó su primer película, aquella Doña Arlinda y su hijo, no sé si sí, la, por supuesto, la has visto, sí. Que es una película que envejeció muy mal. Por supuesto, sí. Y te aseguro que pero él está orgulloso de ese trabajo, salió hasta su mamá ahí, ¿no? O sea, hubo un momento en la industria cultural cinematográfica juarense donde no importaba cómo estaban hechas, no importaba en qué formato, no importaba quiénes salieran, se estuvieron exhibiendo películas. Sí, ¿no? la época de Molinar y esa. Cineproducciones Molinar, Héctor Molinar y una serie de un grupo ahí creativo de actores, actrices y demás, ¿no? Gilberto Barraza, por ejemplo, es uno de los que aparecía ahí como extra en una de esas películas de Vida de Barrio, o no sé cómo se llama esta película que yo vi, y ahorita, no hace mucho, ganó una Diosa de Plata, ¿no? Entonces, hay que aventurarse y ofrecerle al espacio público de exhibición estos materiales para que sean sujetos a la crítica. Y nunca como antes había sido tan accesible hacer cine. Si alguien tiene ese deseo, es ahora, yo creo que la forma menos compleja de poder llegar a hacerlo. Claro. Y acercarse a espacios como ustedes para encontrar un lugar en donde exhibir, ¿no? Así es, sí, porque nosotros estamos promoviendo esto, ¿no? Que es la exhibición cinematográfica, moviéndonos del centro hacia la derecha o hacia la izquierda, no tiene nada que ver con ideologías políticas, pero moviéndonos de este centro que es el gran conglomerado de las películas comerciales non plus ultras hechas con millones y millones de dólares, ¿no? Buscamos darle la vuelta a eso y promover el otro cine. Que cuesta trabajo y se suda. Sí, claro, por supuesto. Y en ese otro cine está también el cine de la región, el cine local, el cine de Juárez, el cine del Paso, el cine de Las Cruces, de la frontera, de este espacio en el que nos encontramos. Porque sí se hace cine, se ha hecho cine, pero no se exhibe. Y el miedo puede ser esto, como tú lo mencionas, que es uno real, pero también puede ser que hay otra intención detrás de sus creativos, ¿no? Tal vez lo que ellos quieren es llegar a los grandes festivales y en este sentido los festivales dicen no puedes exhibirlo hasta que termines tu contrato conmigo. O puede ser que estamos buscando una audiencia con otra visión a la del juarense, a la del fronterizo y nos exprese una opinión acerca de esto, ¿no? Distribuidores muy complejos. Pero se necesita mostrar aquí. Lo que se hace aquí necesita mostrarse aquí. Además de las plataformas, además de YouTube, además de todos estos espacios virtuales, se necesita mostrarle al público en su sala de cine, ¿no? Y para eso está la sala de la UACJ. Y la encontramos su programación en redes sociales. En Facebook está como Cine Universitario UACJ y en Instagram, que es cine.uacj. Ahí está la programación semanalmente. Funciones regulares siempre de miércoles a sábado, en ocasiones abarcamos desde lunes hasta sábado, en ocasiones especiales desde lunes a domingo, como la Muestra Internacional de Cine, por ejemplo, y gratuito, el cine gratis que exhibimos es gratis. Puedes llevar tus palomitas. Palomitas, sus refrescos. La gratuidad no significa mala calidad, no, es un esfuerzo de alguien más por ofrecer el espacio. Exacto. Es gratuidad porque hay gente que no puede pagar un boleto de cine en este lugar o en este otro, y ahí es gratis y es la calidad en imagen y en sonido y terminan con una experiencia positiva, ¿no? Sí. Próximamente Bailarina, mi más reciente película en el cine universitario. Tenemos que platicar. Fuera ese síndrome del impostor. Sí. No, fíjate que en el caso de esta película que comentábamos Kenneth y yo antes de empezar la grabación del programa, que anda festivaleándose en Estados Unidos. Muy bien. Porque está subida en la plataforma de FEM Frontera, que fue quien financió el rodaje. Entonces anda, este fin de semana pasado estuvo en San Francisco en un festival, en Las Cruces, pues anda por ahí. Y eso está magnífico, es magnífico. Y no ha llegado a Juárez. Tiene que llegar a Juárez. Tiene que. Nos tendremos que poner de acuerdo. Claro. Que legalmente, pues ustedes saben que como realizadores no hay grandes escollos legales, ¿no? Sí, pues nomás esperar que terminen ellas su proceso de festivaleo, que con lo que acabas de decir ahorita, y ya estaremos por acá. Pues cuando ustedes, que ha sido además
un fuerte apoyo para lo que hacemos, el estar ahí con ustedes. No, nosotros encantados siempre como proyecto del cine universitario abrir las puertas y ahí está, o sea, no va a haber juicio si la película es mala o buena, es que es un espacio para exhibir, ¿no? Y los espacios para exhibir obra en Juárez deberían de ser más flexibles también con sus artistas, ¿no? El cine es flexible y aun cuando es uno de las expresiones artísticas más caras, ¿no? Para poder realizar. No, y en el cine local hay gran esfuerzo, mucho sacrificio por parte de quien realiza, quien produce, quien dirige, quien edita, que es de más pasión porque no es para vivir el cine local, ¿no? Entonces sí, el encontrar puertas abiertas como las de ustedes es un gran aliciente. Ahí nos esperamos. No, gracias a ti, Verónica. ¿Quedamos en segunda parte? Cuando gustes. Perfectísimo. Pues muchas gracias a Eric Arenas Góngora, parte de la estructura del cine universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho que Decir. Gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Campus Ciudad Juárez, bueno, Chihuahua Campus Ciudad Juárez, por permitirnos la utilización de sus instalaciones, y a nosotros búsquenos por favor en todas nuestras redes sociales, denle like, comparta, anótese ahí al boletín de nuestra página www.itenemosmuchoquedecir.wordpress.com para que le llegue la notificación cada vez que subamos programa, o también en YouTube le da la campanita y también le manda su recadito. Búsquenos en Facebook, en TikTok, en Spotify. Usted ahí búsquenos y de que nos encuentra, nos encuentra. Gracias, hasta la próxima.